Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Con Enlaza gano más. Para la roya, use enlazador de Enlaza. Enlaza, una solución para cada cultivo. Con Enlaza, enlazamos manos trabajadoras. Con Enlaza gano más. Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan en esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Mi nombre es Daniel Vidal y me acompaña el ingeniero Maynor Vázquez, coordinador técnico de Anacafé, para compartir conocimientos técnicos de café. Buenos días, Maynor. Buenos días, Daniel. Y como siempre, le damos los buenos días a nuestros amigos caficultores y amigos radioescuchas. En especial, saludamos a los caficultores y sus colaboradores que desde temprano están trabajando para producir el café más delicioso del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Hoy tenemos un programa muy interesante si usted quiere comenzar una nueva siembra o si está iniciando con su cafetal, ya que el tema es el establecimiento de cafetales. Explíquenos, Maynor, de qué se trata esta actividad. Daniel, el establecimiento de cafetales se define como la siembra de una nueva plantación. Es aquella siembra que se realiza por primera vez en un terreno, en áreas de tierra que fueron bosques y en la actualidad son guamiles, maizales, potreros o se utilizan para otras actividades agrícolas. Quiero contarle, Daniel, que en una siembra nueva es conveniente considerar varios factores con el propósito de establecer un cafetal para muchos años de vida y que sea productivo y rentable para el productor. Para planificar el establecimiento de un cafetal de larga vida, productivo y rentable, ¿qué factores se tienen que considerar? Hay factores a considerar que son de tipo local, hay otros que son propios del terreno y los de tipo general que están influenciados por el medio ambiente. ¿Y qué factores propios del terreno se podrían considerar para el establecimiento de un cafetal? Estos factores son de mucha importancia porque de ellos depende el manejo futuro de los cafetales. Entre estos se consideran en primer lugar la topografía del terreno, ya que de acuerdo a la inclinación del terreno planificamos las actividades para la conservación del suelo, que es muy importante para no tener problemas de erosión más adelante. Después tenemos la ubicación del terreno, donde hay que tomar en cuenta el tiempo que pasa el terreno expuesto a la luz del sol. Esto nos ayuda a darle una mejor nutrición a las plantas y a realizar un control de enfermedades más efectivo. Es de vital importancia que tengamos en el terreno fuentes de agua, como nacimientos, riachuelos u otros, que nos van a servir más adelante para realizar nuestras fumigaciones. Antes de realizar la nueva siembra, es necesario realizar un análisis de suelos para ver cómo estamos con la fertilidad del suelo para realizar un programa de fertilización de acuerdo a las necesidades del terreno y del cultivo. Hay que tomar en cuenta también la cubierta vegetal anterior, que es un factor determinante en la fertilidad del suelo. Y no debemos olvidar que tenemos que dejar caminos internos para facilitar el ingreso de insumos y sacar nuestros productos. Maynor también mencionó que hay que tomar en cuenta factores generales para establecer un cafetal. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, recordemos que estos factores no son controlados directamente por el hombre. Y aquí podemos considerar la temperatura, la precipitación o cantidad de lluvia promedio durante el año, la altura del terreno sobre el nivel del mar y tenemos que considerar también la humedad relativa. Tenemos que ver si en determinados meses del año nos afectan los vientos. Maynor nos explicaba que hay factores generales que debemos tomar en cuenta para establecer un cafetal. Explíquenos cada factor determinado por el medio ambiente. Empecemos por la temperatura, Maynor. Daniel, el cultivo de café debe establecerse en rangos promedio de cada uno de estos factores. Si se siembra fuera de estos rangos, se tienen algunas consecuencias fuera de nuestro control, por lo cual vamos a tratar de explicar detalladamente cada uno de estos factores.
En primer lugar, la temperatura media podemos decir que es la cantidad de calor que se siente en el ambiente. El café se desarrolla y produce en rangos entre 17 y 23 grados centígrados. Con temperaturas menores de 17 grados puede causar quemaduras en los brotes nuevos de la plantación. En los cafetales que se siembra en lugares con temperatura mayor de 23 grados centígrados, puede causar deshidratación. Hay mayor formación de flor estrella, que no es buena, mayor incidencia de enfermedades y plagas, y hay una reducción del proceso de fotosíntesis, que es el proceso por medio del cual la planta elabora su propio alimento para obtener una mejor producción. Maynor, ¿cómo influye la precipitación pluvial en el establecimiento de cafetales? Sí, otro factor ambiental es la precipitación pluvial, que no es más que la cantidad de lluvia que cae en un cafetal durante un año. En este aspecto, tenemos que saber que el café necesita de 1000 a 3000 milímetros por año promedio. Nuestros radioescuchas se preguntarán qué pasa con lluvias menores de 1000 milímetros por año. Pues sencillamente nos limita el crecimiento, provoca defoliación y definitivamente una baja en la producción. Y con lluvias arriba de 3000 milímetros se tiene mayor incidencia de enfermedades provocadas por hongos, caída de frutos y se nos abre la cáscara o pulpa del grano. ¿Cómo influye la altitud sobre el nivel del mar en el café? La altitud no es más que la altura a la que se encuentra el terreno, tomando en cuenta que el mar está a 0 metros y la referencia es cuántos metros está el terreno arriba o sobre el nivel del mar. Entonces, para quedar más claros, el rango en que se adapta y desarrolla de mejor manera el cultivo del café es de 650 a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. Si sembramos en altitudes menores de 650 metros, afecta la calidad y no solo eso, sino también incrementa los costos de producción y además hay mayor incidencia de plagas y enfermedades. Los frutos son de menor tamaño y pesan menos. También hay una conversión mayor de café cereza a pergamino. Es muy interesante saber cómo influye cada fenómeno ambiental en el cultivo de café. Ahora, explíquenos sobre la humedad relativa. Daniel, la humedad relativa es la humedad que tiene el aire en forma de neblina. El café se desarrolla en forma normal en rango de 65 a 85% de humedad relativa. Con humedades mayores del 85% se tiene también mayor incidencia de enfermedades producidas por hongos. Habiendo escuchado lo anterior, ¿cómo influyen los vientos en los cafetales? Este fenómeno ambiental hace mucho daño y muchas veces no se considera cuando se establece un cafetal, pero cuando se tienen vientos arriba de 5 kilómetros por hora en los cafetales, los estomas de las hojas empiezan a cerrarse y la planta trabaja menos en la transformación de sus nutrientes. Con vientos arriba de 30 kilómetros por hora, se provoca daño mecánico y físico en la planta y tenemos caída de hojas, flores y frutos, deshidratación de yemas florales, hojas y frutos tiernos manifestándose con quemaduras en esas partes de la planta. Al tener identificado los factores anteriores y la factibilidad de establecer un cafetal en un lugar determinado, ¿qué otras actividades se tienen que hacer? Ya teniendo todos los factores anteriores bajo control, se procede a considerar los aspectos que hay que tomar en cuenta en el suelo, que son las condiciones físicas y químicas, y también se considera las diferentes actividades agronómicas que se necesitan para establecer el nuevo cafetal. ¿Cómo se conocen los aspectos físicos y químicos del suelo al planificar el establecimiento del cafetal? Se puede realizar por medio de la observación directa del suelo, donde se establecerá el nuevo cafetal, pero es mejor hacerlo a través de un análisis de suelo en el laboratorio. Este análisis nos proporciona la información del contenido de los nutrientes disponibles en el suelo, la cantidad de materia orgánica, la acidez del suelo,
la cantidad de aluminio y la textura. Y al obtener la muestra para su análisis, podemos aprovechar para ver la profundidad del suelo, que es un aspecto muy importante para la siembra de café, la cual debe ser mayor a 75 centímetros. El conocimiento y la relación de estos aspectos darán el potencial del suelo. Por ejemplo, si se tiene un suelo profundo con una textura franca, de seguro se tendrá un suelo con buen drenaje. ¿Y cuáles son las actividades agronómicas que se tienen que considerar para tener éxito en la planificación y establecimiento de un nuevo cafetal? Son varios los trabajos agronómicos a considerar. Dentro de los más importantes tenemos la preparación del terreno, el trazo y marcado, el ahollado. Es muy importante tener lista la variedad a sembrar, la cual nos indicará la densidad de siembra que vamos a utilizar. Es importante también el distanciamiento y sistema de siembra que vamos a utilizar en el cafetal, el número de plantas por postura. Tenemos que saber cómo vamos a controlar las malezas, tener listo nuestro plan de fertilización, cómo vamos a realizar el manejo de sombra, un buen programa de control fitosanitario y debemos estar protegidos del viento. Ya que son varios, específicamente 12 aspectos agronómicos que usted mencionó, explíquenos cada uno de ellos. Empecemos por la preparación del terreno. ¿En qué consiste? Con mucho gusto, Daniel. La preparación del terreno consiste en limpiarlo por medio del chapeado. Puede ser con machete, con chapeadora mecánica, con herbicidas o con la combinación de estos métodos. Lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que los terrenos de mucha pendiente, con más de 40% de inclinación, no deberían de sembrarse, ya que es un factor limitante para la productividad. Sin embargo, hay lugares donde siembran con esta pendiente o más, pero se dificulta la cosecha y las demás labores de cultivo. Tampoco deberíamos de sembrar en los bosques naturales, pues estos debemos conservarlos porque son preservadores de la biodiversidad. La segunda actividad que usted mencionó fue el trazado y marcado. ¿Cómo se realiza? En esta actividad hay que tomar en cuenta la pendiente del terreno para la orientación de los surcos. Esto debe ir en contra de dicha pendiente para evitar la erosión de los suelos causada por las lluvias. Para realizar la siembra de la planta de café se tiene que realizar la práctica del ahollado. ¿De qué tamaño tiene que ser el hoyo? El tamaño de los hoyos va a depender del tipo de suelo. Los hoyos pueden tener dimensiones variables. En suelos francos con materia orgánica se realizan hoyos pequeños de 20 centímetros por lado y 20 centímetros de profundidad. Conforme los suelos son más arcillosos o más arenosos, se recomienda hacer el hoyo más grande hasta llegar a 40 centímetros por lado y 40 centímetros de profundidad, con el propósito de adicionarle materia orgánica y tierra de mejor calidad. En algunos terrenos donde la capa de suelo es poca y el subsuelo es muy arcilloso, se realizan los hoyos que se les denomina parapostes, que son hoyos que se hacen con una profundidad de 60 centímetros. Esta actividad se realiza normalmente con una herramienta que se llama cova, porque si la raíz principal topa en esa capa muy arcillosa, la raíz se dobla y la planta no vive mucho tiempo. ¿Existe alguna alternativa de realizar el hoyo en forma mecanizada? Sí, claro, cuando las condiciones del suelo y de topografía lo permiten, esta actividad puede mecanizarse perfectamente bien utilizando barrenos de 8 a 12 pulgadas de diámetro. Pero esta actividad se realiza en suelos francos o sueltos y de topografía con poca pendiente.